puertas abiertas y renuncias. Esta enseñanza tiene que ver con áreas en nuestra vida en que quizás hay cosas que no hemos saldado. La historia nos menciona en la Biblia sobre una viuda donde fue el profeta. Cuando fue el profeta a ver a aquella viuda, se encontró con sus hijos y ella sola. No estaba pasando un buen momento económico. El esposo había fallecido y le había dejado muchas cuentas. Y venía el acreedor a exigirle el pago de esos dineros. Y quería tomar al hijo como esclavo para tomar esa deuda que estaba pendiente. Mientras no se salde una cuenta, vendrán los acreedores. Esto es importante porque a veces nosotros llegamos a Cristo, nos olvidamos de cortar o renunciar a algo. O a lo mejor en Cristo nosotros cometimos algún error. Hicimos cosas indebidas, abrimos puertas, abrimos derechos legales y el acreedor no se va a quedar tranquilo, va a venir a pedir esa cuenta que sea saldada. Por eso que cuando viene el acreedor, que es el enemigo, que el Señor lo reprenda, o algún demonio, hay alguien que pagó una cuenta por nosotros. Hay alguien que pagó una cuenta a un precio más grande que la cuenta del acreedor. Hay alguien que pagó un precio que fue precio en cruz. En la cruz de sangre, ahí fue derramada esa sangre por nosotros y Él pagó el precio de la totalidad de toda la deuda que teníamos por el pecado, por las transgresiones. Él nos vino a redimir, Él nos vino a rescatar y nos perdonó de tantas cosas que hemos hecho y Él nos vino a sanar. Pero para que pueda suceder todo eso tenemos que cerrar puertas. Mientras no se cierren las puertas al mundo espiritual y renunciar, el enemigo va a tener el derecho legal de entrar cuantas veces quiera hacerlo. Es importante entonces que toda puerta que el enemigo haya querido hacer sobre tu vida, sobre tu casa, hoy la vamos a cerrar, pero tú vas a renunciar. Y tú dirás que yo no tengo nada que renunciar. Todos tenemos que renunciar, porque quizás le hemos fallado en un pensamiento. Le hemos fallado hablando mal o pensando mal. Y eso es una renuncia que tenemos que hacer. A lo mejor estás con mucho tiempo enojado con alguien. Tenemos que analizarlo para poder entender bien el tema de puertas y renuncia, porque son los derechos legales que el enemigo puede tener. A lo mejor estás enojado con un líder, con una hija, con un hijo, años que no se ven, con alguien que te ha herido, a lo mejor con un pastor, una pastora, está ahí molesta, está enojado y pasan años y todavía sigues ahí con esa raíz de amargura y no has renunciado. Tienes que renunciar, porque esas son puertas abiertas. El tema de hoy nos ayuda mucho a entender en esta área de que nosotros tenemos que renunciar. Vamos a la base de Efesios capítulo 4, verso 27. Dice: ni deis lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. No debemos de dar lugar al enemigo. Pero a veces nosotros damos lugar por nuestros comportamientos, por nuestros pensamientos, por nuestras decisiones, por nuestras obras o por terceros. Damos lugar a que el enemigo entre y se quede ahí tomando un lugar con derecho legal. Segunda de Corintios 6, 17 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué tenemos que hacer? Salir en medio de ellos. ¿Qué significa salir? Salir de la condición en la cual hiciste mal. No puedes estar ahí. Apartaos en lo otro y no tocar lo inmundo. Muchas veces nosotros venimos a Cristo, pedimos perdón, pero seguimos en la misma situación. Por eso es que el Señor, el que pida perdón, alcanzará misericordia. Pero el que se aparta, dice la palabra del Señor. Apartaos, dice el Señor. No es solamente venir y pedir perdón, sino que también dice apartaos. ¿De qué? De todo lo que es inmundo.
Cada uno sabe en qué área o qué ha hecho ilegal. De lo que has hecho ilegal, tanto de una palabra, tanto de abrir puertas al mundo espiritual, primero tenemos que salir del medio de ellos, o sea, ya no participar de las obras estériles del enemigo y apartarnos, salir del medio de esas obras y no tocar lo inmundo, para que así podamos tener una liberación completa. Cuando vayas a iniciar una guerra espiritual, empieza por cerrar las puertas. Esto es importante, porque mucha gente está haciendo guerra espiritual, pero tiene puertas abiertas. Mucha gente está ministrando, pero tiene dolores. Por eso que después vienen los ataques, vienen los sufrimientos, viene la enfermedad, viene la crisis matrimonial, viene la insuficiencia en la área financiera, las desgracias y conflictos, porque hay puertas abiertas. Cierra todas las puertas. Y en esta enseñanza yo sé que algo Dios va a hacer. Por algo el Señor quiso que diéramos otra vez esta enseñanza, porque creo que el Señor va a liberarlos a todos. Pero primeramente tenemos que empezar a reconocer cuál es el área que estamos dando derecho legal. ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es el espíritu que nos está atormentando? ¿Cuál es el derecho legal que el enemigo ha tenido durante mucho tiempo para poder entrar y no irse? Recuerde que dimos hace poco la enseñanza sobre habitaciones de demonio. Ahí en esa enseñanza le mostré mucha Biblia, muchos textos muy claros de donde se alojan diferentes tipos de espíritus. Se alojan en los miembros, en los genitales, en el cuello, en las piernas, en los músculos, en el corazón, en los labios, en los ojos, en las orejas, en la espalda. Se alojan en muchas partes del cuerpo. Eso se llaman habitaciones de demonios. Ahora, no tendría que haber ninguna habitación si nosotros renunciamos. ¿Por qué el espíritu está ahí? Porque no se ha renunciado y porque no se ha llenado. Esa clase fue muy importante y muy interesante, que era un tema muy profundo en guerra espiritual. Ahí también está el libro. Si usted no lo tiene, ahí me lo pide y se lo regalo para que usted lo pueda tener. Y ahí hablábamos claramente que mientras nosotros no quitemos ese espíritu, va a tener el derecho legal de entrar. La Escritura dice que cuando el espíritu mundo sale del hombre, sale, anda por lugares secos, se va a los lugares de desierto. Eso lo quiere decir. Ahí está Azazel. Azazel es un grado de potestad. Azazel hace que los hijos no vuelvan a casa. Y Azazel es el que le pasa 7 espíritus peores que el que salió. Otra versión dice los más depravados. Otra dice los más inmorales. Los más inmundos, dice otro. Los más degenerados, dice hoy otro, los más perversos. Y le pasan a ese espíritu que salió del hombre, y este espíritu vuelve con 7 más, que al final que salió, más los que 7 son 8. 8 cíclico, crónico. Y entran nuevamente a esa casa. Y aquí algo interesante, porque el espíritu dice lo siguiente: volveré a mi casa de donde yo salí. Y cuando viene y encuentra ese cuerpo, esa casa, porque cuerpo es la palabra oikos, casa, templo, y cuando ve ese cuerpo nuevamente, dice que lo encuentra barrido, adornado, y otra versión dice desocupado. Lo encuentra barrido, adornado y desocupado. Aparentemente una casa barrida y adornada es hermosa, ¿cierto? Nadie quiere ver una casa sucia. Nadie quiere ver una casa llena de polvo. Una casa barrida y adornada significa que hay un cuidado. Pero estar barrido y adornado no es suficiente. No es suficiente con que vayas a la iglesia. No es suficiente con que crea en el Señor, porque los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente andar con la Biblia bajo brazo. No es suficiente ir todos los días de sol a sol a la iglesia. No es suficiente. Lo suficiente es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo suficiente es estar lleno de su presencia. Lo suficiente es que Él lo llena todo y en todo. Por eso es que es importante que nosotros tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo del Señor. Al estar lleno de la presencia del Espíritu Santo seremos más efectivos. Por eso es que el Espíritu entró, porque la casa no estaba llena, estaba bonita, estaba adornada, estaba limpia, estaba barrida. Pero no es suficiente. Necesitamos estar llenos de su gloria, llenos de su presencia, para que no haya el derecho legal. Segunda de Corintios 2:11 dice: ¿para qué? ¿Por qué tenemos que limpiar esta casa? ¿Por qué tenemos que liberarnos? Para que Satanás no gane ventaja.
¿Por qué tenemos que renunciar? Para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué tenemos que renunciar a un pasado? Para que él no tome ventaja sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay gente que estuvo anteriormente en otras religiones. Y no sé en qué religión estuviste, pero cada uno sabe, a lo mejor en catolicismo, otros estuvo en el mormonismo, otros fueron testigos de Jehová, otros estuvieron quizás en secta, quizás estuviste en muchos lugares y lugares indebidos, y llegaste a Cristo, aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Romanos 10:9, el Señor te lavó, te limpió, tus pecados los borró, los limpió a la profundidad de la mar. Pero el verso 10 dice, con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero hay cosas que no hemos confesado. Lo que no hemos confesado, eso está activo al mundo espiritual. Si estuviste antiguamente en el viejo hombre, en la vieja mujer, en el catolicismo, y llegaste a Cristo y no has renunciado a eso, esa idolatría todavía está ahí. Y la idolatría es como la rebelión, y la rebelión es como la desobediencia, y la desobediencia es como la iniquidad, es como la hechicería, es como la magia, es como el espiritismo. Todo eso es desobediencia, rebeldía. Todo eso acarrea una idolatría. Entonces, si llegaste a Cristo y no has renunciado a eso, eso está activo todavía al mundo espiritual. Por eso que Satanás toma ventaja, porque no hemos renunciado. Por eso que el enemigo entra y una y otra vez y te sigue atacando en la misma área. No hay otra área. Siempre es el mismo ataque. Siempre en la misma área, porque no hemos renunciado. Pero hoy vamos a renunciar todos. Esta clase no la voy a hacer muy extensa, pero le voy a dar a entender lo importante que todos tenemos que renunciar. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja. La versión LBLA nos dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. La Valera decía maquinaciones. Esta versión LBLA dice, para que no ignoremos sus ardides. Ardides es la palabra del griego que es esquema, plan y trampa. No tenemos que desconocer las artimañas del enemigo. Tenemos que estar apercibidos, porque él toma esquemas, plan y trampa. Jamás ningún espíritu va a atacar porque quieren. Van a atacar porque hay un derecho legal. Van a atacar porque hiciste algo indebido. Van a atacar porque abriste puertas. O van a atacar porque hay derechos legales de un pasado, que lo vamos a ver ahora. Entonces tenemos que renunciar y guardarnos. Guarda tu liberación. Cuida tu liberación. Hoy el Señor te va a hacer libre, pero guarda esta liberación. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. No vuelvas a abrir puertas nuevamente. Son obras estériles. Todo lo que el enemigo hace son obras estériles. Engaña diciendo, no, si te voy a liberar, no, si vas a hacer esto, vas a ir a tal lugar y vas con brujos, con chamanes, con hechicería, con brujería, con adivino, y el enemigo te engaña creyendo que todo lo que hagas es para liberarte, y no lo es. Más te deja atado. El problema es que te está esterilizando tu espíritu. Un espíritu esterilizado no va a tener fruto. Aleluya. ¿Por qué no damos fruto? Porque hay obras estériles. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué hay tanto problema? Porque hay esterilidad. Por eso es que es importante renunciar, para que venga Cristo, venga a dar vida y vida y vida en abundancia. Aleluya. Hay que renunciar de las 14 generaciones, otra área también que lo hemos enseñado durante mucho tiempo. De las 14 generaciones. Tenemos que renunciar a 14 generaciones, que son 16.384 espíritus. ¿Cómo se saca esto? La cuenta fácil, porque son 2 padres. Todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos. Todo eso son el árbol genealógico. Se llama la epigenética. Todos tenemos un árbol genealógico. Detrás de nosotros hay 2 padres, hay 4 abuelos, 8 bisabuelos. Y el Señor nos habla de 14 generaciones que tenemos que renunciar. Y 14 generaciones son 16.384 ancestros o espíritus.
Jesús es siempre la 14, que Él vino sobre la cuarta a darnos vida, y eso nunca cambia. Ahora usted, en la generación 13, es importante renunciar a todo esto. Tenemos que renunciar, lo hizo Jesús. Nos menciona la escritura en Mateo capítulo 1, verso 17. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones. De la deportación de Babilonia hasta Cristo, otras 14 generaciones. Entonces son 14 generaciones que tenemos que renunciar. Recuerde que 14 generaciones se componen de 16.384, pero son 3. Entonces sumemos 16.384 más 16.384 y más 16.383. ¿Por qué 83? Porque recuerde que Jesús no es hijo biológico de José y de María. Por eso la número 13 en la genealogía de Cristo aparece en blanco. No hay ahí una genealogía, porque no es hijo biológico. Jesús es hijo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, engendrado por Él, engendrado por el Espíritu Santo. Es un espíritu, no es algo que fue creado por un hombre y una mujer, de una relación. Entonces, en esa suma nos da un total de 49.151 espíritus. Son bastantes. Todos tenemos esa área que cortar. Por eso que cada cierto tiempo estos mensajes los estoy dando, para que las personas puedan entender que esto no es solamente una vez, hay que hacerlo cada cierto tiempo, porque son muchos espíritus. Y a lo mejor lo que tú alcanzaste a conocer, un padre, un abuelo, ya tatarabuelo, quizás ya ni conocemos. Y son 16.384. Pero todo eso, en total de todas las generaciones, son 49.151 ancestros. Son bastantes. Y a lo mejor te dirá, es que mis padres fueron buenos. Pero ¿quién sabe el abuelo? ¿Quién sabe el tatarabuelo? Porque no sabemos de generaciones pasadas si hicieron pecado. Hay generaciones que hicieron hechicería, brujería, cartomancia, una violación, incesto. No lo sabemos de generaciones pasadas. Por eso el Señor dijo que hay que hablar, que hay que renunciar de estas obras que vienen de un pasado, de 14 generaciones. Nosotros somos la número 15. La número 15 es misericordia. Y hoy estás aquí por misericordia. No es que te invitaron, no es que quisiste, es por la misericordia Dios que te trajo, porque hoy Dios te va a liberar en el nombre de Cristo Jesús. 8:8, Él decía claramente, uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, dice: pregunta, te ruego, a las generaciones pasadas. La versión Valera 1989 dice: pues indaga, averigua. Versión Ausejo, sí, pregunta a las generaciones pasadas, averigua sobre tus padres. Los que tienen tus padres, conversa, pregúntale cómo fueron mis padres, cómo fueron tus abuelos, averigüe, porque si hay algo que usted no sabe, ese es un derecho legal que el enemigo puede entrar como puertas abiertas. Versión BLS, pregúntale a nuestros abuelos. Versión LPD, interroga, sino a las generaciones pasadas. Job, el libro más antiguo, está hablando del preguntar, del averiguar, porque no todos lo sabemos. ¿Cómo se transmite lo genético y las emociones? Se transmiten desde el vientre de la madre, por el cordón umbilical. Ahí vienen los pecados de sangre también, Hebreos capítulo 12, verso 4. Muchas veces nosotros traemos consecuencias de los padres o de los abuelos de generaciones pasadas. Toda la genética de maldición se transmiten por el cordón umbilical, por eso es que el cordón umbilical hay que cortarlo. En el mundo físico, cuando nace el bebé, se corta ese cordón, pero muchos quedan, en el mundo material, se corta ese cordón, pero muchos quedan atados en el mundo espiritual con ese cordón espiritual. Y no han cortado ese cordón espiritual y siguen atados, siguen ligados a un pasado de genéticas. Al cordón umbilical se transmiten a través que el feto, el bebé que está dentro, el alimento lo recibe por el cordón umbilical. Pero no solamente el cordón umbilical pasa por ahí, sino también las emociones de la madre, del padre, de los abuelos, de la genética de cada uno. Entonces el enemigo siempre va a tratar de entrar para contaminación.
Y si hay espíritus de un pasado donde hubieron áreas contaminadas, algún espíritu en la mente, si el padre, la madre tuvo traumas en problemas emocionales, su memoria, imágenes, quizás alguien en la familia hubo violación, malos pensamientos, todo eso es transferencia. Son vínculos pasados, las iras, emociones, sentimientos, sentidos. Y al final dejan a una persona en una cárcel espiritual. Si al enemigo no le interesa tanto que vaya a la iglesia, al enemigo le importa que esté dentro de tu corazón, que esté dentro de tu vida. El ir todos los días a la iglesia no te salva, ni siquiera ni con el don es irrevocable. El don no tampoco te va a salvar. Recuerde que la escritura dice: Señor, y yo no hice sanidades, yo no hice milagros, y al Señor le dirán: no os conozco. Sencillo, no le dio gran discurso: no os conozco, porque muchos están en la iglesia pero nunca tienen una relación con el Señor. Están en los púlpitos, nunca tienen una relación, una comunión, una intimidad, nunca se levantan a orar de madrugada, nunca buscan al Señor, nunca leen la Biblia, la leen cuando están en la iglesia, oran cuando están en la iglesia, cantan cuando están en la iglesia, pero en la casa nunca tienen una intimidad, una relación con el Señor. Aleluya. Efesios 4:23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay que ser renovados. Pero la mente no es el cerebro. La mente solamente es una estructura, es una dimensión, es un espíritu. Qué importante entonces todo lo que hoy estamos dando a entender en esta enseñanza, de revocar algún espíritu que pueda estar en nosotros. Porque de ahí hay una transferencia. De una transferencia se va a volver un vínculo. Vínculo es la palabra masoret del hebreo, que es aprisionar, encarcelar, arrestar, cárcel, cautivo, atar y preso. Eso es un vínculo. Hay muchas personas que están con un vínculo porque hicieron cosas incorrectas, abrieron puertas. Un enojo es un vínculo. ¿Por qué no puedes perdonar al hermano, al prójimo? ¿Por qué no puedes perdonar? Porque hay un área emocional que está afectada. Una emoción dura 90 segundos. Solo 90 segundos dura una emoción en el cerebro. Después de 90 segundos tendría que quitarse. Pero ¿por qué las personas duran todo el día enojados? Todo el día sin hablar. Una semana, meses. Y otros pasan años enojados con alguien y todavía van a la iglesia, pero siguen atados al mundo espiritual. Por eso es que hoy tienes que liberarte de eso. Si hay faltas de perdón, si estás enojado con alguien, que tiene que venir el Señor haciendo primeramente la sanidad, para que esa herida se transforme en una cicatriz, y cuando ya sea una cicatriz poder perdonar. Pero tienes que perdonar. No puedes quedarte con una herida de amargura, con un dolor, con un trauma, con una división. Te ofendieron, te engañaron, te hirieron, pero no puedes quedarte con eso. Tienes que entregárselo al Señor para que puedas realmente ser libre. Las transferencias de espíritu. El Señor le dio a Pedro las llaves, y esas llaves pueden abrir cerrojos, cadenas, cárceles. Tú las tienes, pero hay que usarlas. ¿Y quiénes la usan? Los que están en el orden. Por eso que esas llaves que el Señor quiere darte están. Jesús se la dio a Pedro en señal que nos dio las llaves para abrir o cerrar, pero a veces esa llave que usamos no es efectiva porque tenemos problemas en el mundo espiritual. El mundo espiritual es jurídico. El mundo espiritual es jurídico. Le he enseñado un tema también de otro libro que he hecho de espíritus vigía. Que los espíritus vigía, ellos anotan todo, el espíritu escribano. Todo lo anotan. Todo lo anotan, sea bueno, sea malo. Aún estando en Cristo, ellos están a cierta distancia porque no pueden entrar, porque el ángel de Jehová campa a nuestro alrededor y nos defiende de todo mal. Pero ellos están tomando nota. Por eso es que es importante volverse y decir: perdóname, Señor. Perdona mi comportamiento, perdona mi actitud, para que ahí los escribanos borren inmediatamente. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Toda transferencia de espíritu puede ser a través de los 5 sentidos y 2 más que lo he enseñado también. Que a través del gusto, a través del tacto, del olfato, del oído, la visión. A través también de la interocepción, que son los órganos que están dentro, como el estómago, el corazón. Cuando uno tiene hambre se llama interocepción. La procepción es la fuerza, la corporal.
Ahí sabemos cuando estamos inclinados, cuando estamos encorvados, la fuerza que nosotros tomamos un vaso y no lo rompemos, ese otro sentido. Son 2 sentidos más que no se conocen, pero son 2 más. Pero hablemos de los 5, de lo que usted conoce. A través de un gusto, a través de un tacto, usted puede degustar algo, un gusto. Puede sentir un gusto a algo, del gusto, del tacto. A través del olfato. Mire qué importante, a través del oído. Porque hay gente que pueden oler algo, inmediatamente les trae un recuerdo del mundo. Hay gente que estuvo en la droga y pasan por allá, y van a la iglesia y van caminando al trabajo y sienten ese olor, inmediatamente como que el enemigo quiere activarlos otra vez. O estuvieron en alcoholismo y ya el sentir pasar en una botillería o botica, como le dicen, en otro lado una botellería donde venden trago, y ya ese olor ya lo activa a través del oído. Que oíamos, antes oíamos de todo en el mundo, pero hoy en este tiempo no, tu oído tiene que estar circuncidado a través de la visión que estás viendo tus ojos. Existe mucha contaminación, que esa contaminación abre transferencias al mundo espiritual. Por eso tenemos que liberarnos de todo lo que hemos tenido. 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni comuniques por los pecados ajenos, sino consérvate puro. Esta es por la imposición de manos. Pero no solamente del ministro que te ministra, si no está en el orden, te va a contaminar, sino también de lo que tú tocas. ¿Y qué tocas? A veces estamos en el trabajo, saludamos al compañero, a la compañera, al jefe, le damos un abrazo, un beso, y quizás le decimos buenos días, o la saludamos, o nos despedimos de abrazo. Si esa persona está contaminada, hay transferencia de espíritu, no de pecados, que es otro tema, pero transferencia de espíritu. Se llaman ambientes, atmósfera. La versión Bad dice, no te apresures a imponerle manos a nadie. Qué importante todo eso. No te precipites a imponerle mano a ninguno, a nadie, ni te haga responsable de pecados ajenos. A veces acarreamos pecados ajenos, no son nuestros, son de otros, pero nosotros, como no nos sacudimos, que lo he enseñado muchos esos temas del sacudirse al mundo espiritual, cuando vaya a trabajar y venga de regreso, sacúdete. Lo menciona Mateo, lo menciona Lucas, lo menciona el apóstol Pablo. Pablo se sacudió también cuando no le querían dejar entregar la palabra y le lanzaron calumnia y no le querían que él predicara. ¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió los pies y se fue. Jesús lo enseñó: si vas a una casa y no te recibieren, sacúdete de esa casa y te vas. Hay muchos textos relacionados a ese tema y no es malo recordarlo, al contrario, muy bueno, cuantas veces sea necesario. Y a veces vamos a trabajar y llegamos queremos solamente de regreso, solo querer llegar a la casa, pero no nos sacudimos, no nos limpiamos. Y llegamos hacia la casa y llegamos toda esa carga. La carga del problema del trabajo, la carga del problema emocional, del compañero, del jefe, de un empleado. Y todo es un caos. Y todo eso lo traemos a la casa. Y es injusto, porque ahí está tu familia. Y más, si no está la familia o vives solo, sola, es tu casa, es tu morada. No permita que ningún espíritu entre a tu casa, a tu morada. Aleluya. Hebreos 12:4. Que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estos son los pecados de sangre, porque hay pecados que vienen de genética. El ADN es sangre. Cuando uno le hace una muestra de ADN a otra persona, puede ser por cabello, por saliva o por sangre. Hay pecados que vienen generacionales. Esto es lo que menciona Levítico 17:11, porque la vida en la carne, en sangre está, y yo la he dado para expiación. Esta era la expiación. Por los pecados de sangre tenía que hacerse una expiación. Pero expiación solamente significa cubrir el pecado. No significa quitarlo. Es quitado cuando aparece Cristo. 1 de Juan 3:5 en adelante. Y ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar. Para quitar el que no tiene pecado alguno. Hebreos 9:23 en adelante y el 10:18. Cristo se presentó una vez para siempre ante Dios para ofrecerse en sacrificio y quitar el pecado. Esto es los pecados de sangre.
que han venido de generación tras generación. Quizás de tus padres, es un ADN, sangre, de un abuelo, y no sabemos. Recuerde que son 49.151 espíritus, quizás por eso vienen los ataques. A lo mejor tú hiciste algo indebido porque quizá un padre lo hizo, o un abuelo lo hizo, un tatarabuelo. Por eso que hay gente que dice, yo no sé cómo fui un brujo, porque quizá alguien lo hizo. O abriste puertas, o hiciste un pecado, porque quizás hubo generaciones contaminadas. O está la mentira, o está el chisme. ¿Por qué? Porque hay puertas generacionales. Por eso que si hay problemas de enfermedades, de muerte, es porque sí o sí vienen de un pasado. Hay que cortarlas. Todas esas son maldiciones. Y solo la sangre de Cristo puede lavarnos y limpiarnos de todas esas áreas de contaminación de un pasado. Ahora usted se puede ligar a una persona de una transferencia en lo siguiente. Coloca atención en esto, que es importante también. ¿Cómo nosotros nos podemos contaminar con una persona? A través de una persona que es tóxica. Puede ser un esposo, un novio, una pareja, lo que sea. Una persona tóxica, un amigo o una amiga. Usted entiende lo que es tóxico, ¿cierto? No se puede hablar, tóxico. A través de la muerte de un familiar o un amigo quedan ligaduras cuando no hemos entregado eso. Por eso es que hay que sacudirse. También a través de un divorcio, una desilusión con alguien, una relación tóxica. A través de juguetes también que están pactados por Satanás. También ustedes se pueden ligar. Ligar significa atado al mundo espiritual. A través de la exhumación de un cadáver de cenizas de muerto. Eso también es un área de contaminación, es un altar. Y la gente trae las cenizas, las coloca en su casa. Eso no es bueno, porque usted está trayendo un altar de ceniza, de espíritus de muerte. Al pisar un cementerio, una cárcel, un hospital, lugares psiquiátricos, ¿qué hay en cementerio? Muerte. ¿Qué hay en cárcel? La gente no está ahí por ser buena. Hay violadores, asesinatos, gente con depresiones, hay violadores. ¿Qué hay en un hospital? Hay muerte. Hay personas que le van a hacer contratar lesiones porque fueron violados. Otros fueron golpeados, tienen que ir al hospital. Otros están agonizando. Hay muchos caos. Y esos son espíritus. Principalmente, cuanto más en los psiquiátricos, lugares psiquiátricos, hay esquizofrenia, paranoia, demencia. Todo esto son lugares que nos podemos contaminar al mundo espiritual. Y aquí no hablamos de pecado, pero de contaminaciones de ambiente. Si no nos sacudimos, puede causar problemas al mundo espiritual. A través de los objetos malditos, amuletos, pirámides, lunas, estrellas, Buda, amuletos de la suerte. Si usted tiene eso en su casa, rómpalo. Ay, que pastor, que yo tengo el elefantito ese que me da buena suerte, le coloco el billete, el dólar para que me dé buena suerte. Señor, te reprenda. Quema eso, bótalo. Por lo general son figuras de cerámica. Rompa eso en el nombre de Cristo Jesús. Tu bendición es de arriba del cielo. De ahí viene, no viene de un amuleto. No, que yo me coloco esa pulserita de color rojo porque eso impide que vengan espíritus de envidia. Corta eso. En el nombre de Cristo Jesús. Todo eso es paganismo. Todo eso es idolatría. Tú no dependes de una pita, algo que esté, una lana que esté colgando de roja para que puedas tú recibir la bendición. Tu bendición viene del Rey de Reyes, Señor de Señores. Tu bendición viene del Señor, el que hizo el cielo y la tierra. Todo se sujeta, todo está bajo el gobierno de Él, despojando los principados, las autoridades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay levita, ni collar, nada, ningún amuleto. Suelta eso. A través de películas de terror, ¿cuántas veces personas vieron películas de terror? Y mire qué importante, de lo que estamos enseñando, usted tiene que renunciar si no lo ha hecho. Si usted hizo esas prácticas, la voy a colocar de nuevo para que pueda usted entender bien el mundo espiritual. Si usted ha hecho alguna de estas prácticas y no ha renunciado, usted tiene que renunciar. Si ha estado con una persona tóxica, usted tiene que renunciar a ese espíritu, desautorizarlo. Si ha estado con ligaduras de exhumaciones, si ha estado en un hospital, si ha estado trabajando en un lugar así o divorcio, hay que liberarse de objetos malditos. Si le gusta a usted las películas de terror y no la ha entregado a Cristo, eso está activo. A través de las ropas de que falleció alguien,
Lo que menciona Judas 23, Judas 1:23, a la ropa contaminada, las imposiciones de manos que hablaba anteriormente, a través de los pactos de sangre de los amigos. No hagamos un pacto de sangre para que nunca perdamos la amistad. Eso es un pacto. Renuncia a eso, tiene que pedir perdón. Si el Señor le está mostrando estas cosas y usted no ha renunciado, por eso que hoy es día de renuncia y hoy de pedir perdón. Hoy es día de liberación. A través de tatuajes. Y quizás a lo mejor en el mundo te hiciste un tatuaje y hoy llegaste a Cristo. Igual hay que renunciar porque eso está activo. Todo lo que es tatuaje es sangre. Y lo que es sangre es un pacto, es un voto. Renuncia a eso, hay que renunciar. Si esto no es solamente llegar a Cristo, hay consecuencias de nuestros actos también. ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Lo que el hombre sembrar cosechará. Y muchos dicen, no, que yo ya llegué a Cristo, ya el Señor llevó todo eso en la cruz, llevó toda maldición. Claro, la llevó. Pero hay consecuencias de nuestros actos. La paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que renunciar al mundo espiritual. Los que estuvieron quizás en la Ouija, los que consultaron a brujos, a hechiceros, a chamanes y han llegado a Cristo, no han renunciado a eso, tienen que renunciar. A lo mejor está ahí en Cristo y fuiste a consultar a un adivino. Tienes que renunciar también a eso. Consultar a las cartas, juego de azar. Estuviste en trabajo de hechicería. Aunque hayas pisado esa casa del hechicero, te contaminaste. Renuncia. Los que estuvieron en el catolicismo, las vírgenes, las estatuas, tienes que renunciar y decir, yo renuncio a eso para que no haya el enemigo una puerta de entrada. Por eso el tema de hoy es puertas de entrada. Las puertas en que muchas veces nosotros no hemos renunciado. Puertas y renuncias. A través de las miradas maliciosas, de la envidia. Quizás a lo mejor alguna vez tuviste envidia de alguien. Renuncia a eso. Transferencias por la televisión. Te gustaba ver cosas paranormales. Hay gente que le gustaba ver películas de terror, de zombies, conjuros, Harry Potter. Si no has renunciado a eso, renuncia y dile, Señor, yo renuncio a esto. No lo había hecho porque quizás no le había tomado importancia, pero hoy por la palabra veo que tengo que renunciar. Renunciemos, todos vamos a renunciar hoy. A lo mejor un trabajo de un regalo que te hicieron que estaba pactado. Un esposo inconverso que practicaba el pecado. Dice la Escritura, 1 Corintios 6:16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Ya no son dos, sino son una sola carne. A lo mejor te relacionaste con una persona del mundo y mantuviste relaciones y no has renunciado a eso. Tienes que renunciar. Porque son uno solo. Es un espíritu y depende con la persona que te relacionaste. Recuerda lo que pasa en Génesis 34:3 cuando Siquén se quedó pegada a Dina, la violó, no tenía que haber hecho, caso de incesto, caso de una relación inmoral, y cuando la violó después se quedó pegado a ella. Otra versión dice que se quedó ligado, otra se quedó aficionado con ella, y al final esa persona dice que fue y le va donde va al padre y le pide casarse con ella. ¿Cómo es posible eso? Salomón también se contamina con la reina de Saba cuando viene en el capítulo 10. Y en el capítulo 11 se coloca mujeriego Salomón y lo perdimos. Salomón lo perdimos cuando llegó la reina de Saba. Y llegó a tener, capítulo 11, 1000 mujeres. Se contaminó, se extravió. ¿Qué pasó ahí? Contaminación, no cerró puertas, abrió puertas. Hay que renunciar. De las malas palabras, grosería, obscena, doble sentido. Se fija que hay que renunciar a muchas cosas. Por eso que muchas veces nosotros no somos bendecidos, porque nos olvidamos de estas cosas. Decimos cosas y luego creemos que el mundo espiritual no lo va a perdonar. El mundo espiritual no perdona. El mundo espiritual no perdona nada. Todo te queda anotado. Espíritu vigía, espíritu escribano. Una mala palabra, un mal antecedente. Lo que tú no hayas renunciado, ellos lo tienen escrito. A través de dinero ilícito, a través de dinero que no ha sido consagrado. Por eso hay que consagrar todo lo que tenemos. Y quizás gran parte del dinero que tú recibes ni siquiera a lo mejor lo bendices, porque no sabes de dónde pasó ese dinero. Todo lo que te llega a tu casa tenés que santificarlo, tenés que bendecirlo. Todo lo que está ahí tienes que bendecirlo, santificarlo, porque no sabe las procedencias. Hay gente que compra muchas cosas. No voy a ir a un país y trae un recuerdo y a lo mejor se trae idolatría.
se traen paganismo, se traen espíritus. O vaya a una feria, a un lugar y te trae algo de doble mano, de segunda mano y lo trae a tu casa y quizá ahí hubo confrontación de espíritu, quizá hechicería en esos trabajos. Todo hay que consagrarlo al Señor. O una transfusión de sangre, órganos, que lo he enseñado también en otros temas, a través de los que escucha, a través de leer libros incorrectos, hechicería, brujería, pactos satánicos, Biblia negra, satánica. Si en el mundo hiciste esto, leíste estos libros y llegaste a Cristo, no has renunciado, eso está activo. Se fija que hay que renunciar a muchas cosas y a lo mejor nosotros ni le hemos tomado peso a esto. Llegamos a Cristo como si nada, como Pilato. Llegamos a Cristo y que como que ya no olvidamos. No es así. El mundo espiritual tiene los escribanos. El mundo espiritual tiene los espíritus de vigía. Por eso que Dios ruego al Espíritu Santo que te haga recordar de todo lo que hiciste en el mundo. ¿Para qué? Para que renuncies. Para que renuncies a todas las cosas incorrectas, a los lugares que pisaste mal, a los lugares incorrectos, a lo que dijiste, a lo que te hicieron daño, a lo que tú hiciste daño, a los lugares que no tendría que haber pisado. Que renuncies para que así pueda cerrarse toda puerta en el nombre de Jesús. A través de las pulseras, esas pulseras que me dan salud, me dan buenos espíritus, renuncia a eso. Isaías 53:5, con eso es suficiente. A través de sueños también. Un sueño que no hemos entregado. Hay sueños que la persona, valga la redundancia, sueñan y son sueños del enemigo, contaminados. Contaba el caso de un hombre que soñó que se vestía siempre de mujer y no le tomó importancia ese sueño. Por eso que los sueños hay que tener cuidado y hay que renunciar también. Hay gente que tiene pesadillas, no renuncia, le dejan una pesadilla nada más. No renuncia a eso. Cierra esa puerta. Este joven soñaba constantemente que se vestía de mujer y no le tomó importancia. Y era un joven dentro de una iglesia. Y siguió soñando sus sueños reiterativos. No lo tomó importancia porque no le habían enseñado esto. Y al final ese joven se vuelve otra vez de la noche a la mañana. Hay que renunciar. A través de la revista de pornografía, ya viene pronto, voy a dar ese tema que es una ligadura. Y ese es un tema muy poderoso que voy a decir cosas que quizá van a ayudar mucho a poder entender cómo el enemigo tiene atado a personas a través de pornografía. El consultar horóscopo. No, si en el mundo lo hacía, llegaste a Cristo y renunciaste. Cuando no perdono. Es que me hizo tanto daño, pastor. ¿Has perdonado? Si no has perdonado, eso está activo al mundo espiritual. Y las maldiciones generacionales, de lo que hablé anteriormente. A través del ocultismo, el satanismo, si hiciste estos ritos, tuviste estos libros, hay que renunciar. A través de las redes sociales que estamos involucrados. ¿Qué hay en las redes sociales? O sea, ahí caemos todos. Porque a veces nosotros vamos a ver nuestro WhatsApp, o más las redes sociales de Instagram, de Facebook. ¿Y qué es lo que hay ahí? Puro pecado. Si hoy da miedo entrar a Facebook, hermana. Hermano, da miedo entrar a estas redes sociales. Hay pornografía. Hay adulterio. Hay incesto. Y todo eso se da. Hay satanismo. Hay hechicería. Hay brujería. Y ahora están libres. Los brujos te hablan con libertad. La pornografía, ¿para qué hablar? Uno quiere entrar a su Facebook, le llegan anuncios pornográficos. O le llegan páginas de otros videos. Toda una contaminación. Tienes que sacudirte eso al mundo espiritual. Porque todo eso se va a la memoria. Se fija que hay tantas cosas que nosotros no nos sacudimos. Por eso que andamos después con problemas. Cuando tú bendeciste a alguien, cuando tú oraste por alguien, cuando tú oraste por un adicto, una prostituta, alguien que está en alcohólico, alguien que está en la calle, alguien que está con una amargura, tú colocaste las manos y oraste, buena cosa hiciste, pero ¿qué hay que hacer después? Señor, me sacudo, porque el mundo espiritual no va a perdonar. Ahí vienen las transferencias de espíritus por tacto, con lo que hablaba anteriormente, por la hechicería. Hay un mundo que cortar, cadenas ancestrales, rompiendo toda obra del enemigo, 14 generaciones. Entonces estas cosas tenemos que hacer, y con esto ya voy a estar terminando para estar orando. Primero, lo que tenemos que hacer es pedir perdón por las puertas abiertas. Hay puertas que fueron abiertas por los antepasados, los padres y todo eso. No oramos por los padres que ya murieron, los abuelos, no. Oramos al mundo espiritual y pedimos perdón al mundo espiritual porque ellos abrieron muchas puertas
Y esas puertas grandes que quizás no se cerraron, hoy están siendo consecuencias nosotros. Tenemos que pedir perdón al mundo espiritual por todas las puertas que se abrieron al mundo espiritual. 2, renunciar. Todo lo que tú has hecho mal, todo lo que has hecho indebido, todo lo que has hecho mal, renunciar. Y ya le mostré una gran lista. Y el Espíritu Santo te va a decir qué cosa hiciste y te va a recordar lo que antes hacía en el mundo. ¿Para qué? No para vergüenza, sino para vergüenza de tu carne. ¿Para qué? Para renunciar. Por eso es que es importante esto. Lo que no renunciemos está activo al mundo espiritual. Lo que yo renuncie jamás se vuelve a abrir, porque yo cierro esa puerta con derecho legal. Ahí viene Cristo y cerramos puertas o abrimos puertas. Él nos dio las llaves para abrir o cerrar, pero tenemos que renunciar. Todo lo que no hemos renunciado, un enojo, una ira, falta de perdón, hemos hecho cosas incorrectas, en el mundo quizás robaba, hoy llega a Cristo, quizás ya no lo estás haciendo, pero no le entregaste eso al Señor, eso está activo al mundo espiritual. Quizás alguien te hirió, alguien te ofendió, una desilusión, un problema matrimonial. Se fija porque quedan ligaduras. Quedan espíritus de transferencia y tú quedas ligado con un espíritu. Es como anteriormente hablaba en otra clase, cuando una persona dice, voy a ver a mi ex cómo está. Voy a ver a mi ex, que a ver si se convirtió. ¿Qué tienes tú que andar averiguando en el Facebook del ex? Es porque estás en una ligadura. No, sí, pastor, si yo lo hago para ver si se convirtió, para yo seguir orando por él, porque tiene un alma que salvar. Mire, hasta espirituales nos colocamos. Tú no tienes nada que andar averiguando. Si tú tienes tu esposo, tú tienes tu pareja, no tienes por qué andar averiguando del eco, de la ex. Quedamos ligados al mundo espiritual. Hay que cortar eso. Se fija, de todas las personas que tú tuviste una relación en un pasado, tienes que desligarte de eso, porque no son personas, son espíritus. Y mire qué importante esto, porque a lo mejor tuviste en el pasado, no, si fue cuando yo era joven, cuando yo era niña, un alguien que conocí, todavía me acuerdo de él. Tienes que desligarte de eso. No es que fue un novio, una novia anterior. Si ya eso pasó, porque hoy ya estoy casado, ya estoy casada, pero todavía está en tu mente esa persona, estás ligado. Sigue ligado tu mente, tu espíritu. Tienes que desligarte de eso, porque solo eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Son ligaduras, son cárceles al mundo espiritual. Y lo último es liberarse. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué importante toda esta clase que hoy hemos dado, y hemos dado en varios, cada cierto tiempo estoy dando esta enseñanza. ¿Por qué? Y hoy Dios lo permitió esto. Yo todavía no sabía qué tema iba a dar, y no es porque no tenga tema, tengo muchos temas, muchos libros, pero ya me quedaban como 15 minutos y me conecté a esa hora y decía, ¿qué doy, Señor? Y el Señor me habló de las puertas abiertas. Habla de las puertas abiertas. Y si el Señor permitió que dé este tema, es porque quizás alguien necesita romper ligaduras de un pasado. Hay mucho que romper. El hablar te ayuda. El Salmo 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión más original dice, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Por eso que las administraciones hay que hacerlas. Las administraciones busca un líder, busca un ministro de liberación, busca a alguien que maneja el tema y habla. Es que, pastor, me da vergüenza. Habla. Es que ya pasó eso, habla, porque mientras no lo hable, mientras no lo diga, eso todavía está ahí, está activo el mundo espiritual. Necesita que te liberen. Hay cosas que tú puedes hacer y otras no. ¿Qué cosas puedes hacer? Autoliberaciones. Entonces es importante en que podamos cortar nosotros todas esas obras del enemigo. Aleluya. Cuán importante en que nosotros nos desliguemos de estos espíritus. ¿Para qué? Para que así podamos romper estas obras de maldiciones. Creo que el Señor lo va a hacer.
Creo que el Señor va a romper hoy toda obra del enemigo. Confiemos, renunciemos. Los espíritus se alojan en los huesos. Por eso es que busca a alguien, habla con alguien, pero que sea no cualquier persona, alguien que sea ministro, un líder o ministro de liberación, que maneje el tema. Y ahí puedas tú cortar todas estas obras que han venido del enemigo, que han querido lo único en que han querido que tú no hables. Por eso, gloria a Dios, yo siempre bendigo a las personas que se atreven a hablar. Que se atrevan a hablar, los honro, los bendigo, porque abren su corazón y dicen: pastor, me pasó esto, yo hice esto hice. Y a lo mejor para usted quizás le da como vergüenza, pero gloria a Dios que usted se está liberando, no solamente está hablando, se está liberando, porque con la boca, cuando uno habla, se libera. Y después cuando usted se libera, ¿cómo queda? Ay, pastor, quedé con tanta paz. ¿Por qué te liberaste? Bendito el nombre del Señor. Lo que no nos liberemos en el mundo o en Cristo, el enemigo lo va a tomar como puertas. El pedir perdón al mundo espiritual por todas las puertas infernales que quizás tuviste. Son puertas de un pasado. Tienes que liberarte. Tienes que liberarte de todo eso. De una herida. E incluso liberarte si has visto muerte de alguien, de un ser querido, o de cualquier persona que hubo una muerte y tú estuviste ahí y todavía no has hablado eso. Hay que hablar. Por eso yo creo mucho en la sanidad. Primero creo en la sanidad y luego en la liberación. La liberación, eso lo creo siempre. Pero la sanidad, yo creo mucho en la sanidad primero. Sanidad y luego liberación. Por eso es que hay gente que las personas se liberan inmediatamente, pero después el espíritu vuelve. ¿Por qué vuelven? Porque no han sido osados. Eso me sucedió muchos años atrás. Hace mucho tiempo yo no entendía lo que era la sanidad. Yo como ministro yo pensaba que era reprender. El espíritu se salía y claro, huían. Pero después volvían a la semana. Yo decía: Señor, hice mal el trabajo, ¿qué pasó? Hasta que el Espíritu Santo me empieza a enseñar y me empieza a hablar cómo tenía que hacerlo, sanarlos primero. Porque al sanarlo, el espíritu no va a volver. ¿Por qué vuelven nuevamente? Porque no se ha hecho el trabajo bien en sanidad, en liberación. Hay que sanarnos. Renuncia. Tienes que renunciar a todo esto. Y no lo voy a decir todo completo, porque si no me va a pillar aquí. Son más de 100 liberaciones. Al odio, a objeto maldito, a nombres malditos que hemos hecho, en pactos generacionales que hemos quizás lanzado maldiciones. ¿A qué tenemos que renunciar? A la medicina alternativa, al yoga, al reiki, a la ideología. ¿A qué tenemos que renunciar? A los libros de ocultismo, a maldiciones generacionales, a agüero, al tarot, a pacto, a idolatría, a las vírgenes. ¿A qué tenemos que renunciar? A películas con pactos satánicos, a la meditación, el yoga, objetos prácticas, filosofías malditas, al zodiaco, a adivino. ¿A qué tenemos que renunciar? A juegos de Ouija, si estuviste en eso, a juegos del creo, lápiz, tijera, de juegos que son mágicos, a limpieza de riegos, de obras satánicas, a las prácticas orientales, a las prácticas hinduistas, al yoga, al disfraz, abominaciones, a los baños en que están las hierbas consagradas con sangre, al maldecir, quizás maldecimos con palabras, a la adoración de imágenes, tratamiento en cosas que hemos hecho para poder recibir algo a nuestro beneficio, a ritos satánicos, renunciar a la música satánica, al Halloween, a la magia, a la santería, a la neurolingüística, a la ofrenda de alimentos santos, a ídolos, a prácticas, a los riegos de buena suerte, a la adoración al dinero, invocaciones. Hay un montón. A brujería, a creer en los ángeles. Hay gente que cree en no que crea, los ángeles existen, pero le hacen adoración a los ángeles. Ellos no reciben gloria. A los amuletos, a los negocios. Hay mucho, hermano, hay mucho. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar. A todo esto usted tiene que renunciar. Mire, son muchas cosas que tenemos que renunciar. A los abusos, a la lujuria, pesadez, adicción, enfermedades, convulsiones. Renuncio. A satanismo, a Belial,
y declaramos lo último, profetizamos, soy libre. Ahí hay mucho material en todo esto. A los que quieran este material, ahí después me los piden, se los regalo para que puedan tenerlo. Y lo importante es que puedan ser libres. Eso es lo importante. Si el Hijo del Hombre os libertare, seré verdaderamente libre. Son textos que los sabemos de memoria, pero en la práctica nos olvidamos, porque nos olvidamos que hicimos cosas indebidas, nos olvidamos que tenemos que renunciar, nos olvidamos que en el mundo hicimos cosas incorrectas, que anduvimos con personas incorrectas, en lugares incorrectos, que hicimos cosas incorrectas, nos olvidamos. Es como que el enemigo coloca una amnesia ahí. Y nosotros no lo hacemos. A lo mejor un divorcio, todavía, si no ha renunciado a eso, todavía está en el mundo espiritual. El mundo espiritual no perdona, amados. El mundo espiritual no perdona nada. Por eso es que tenemos que renunciar y pedir perdón en el nombre de Jesús. Ya vimos las cosas que tenemos que hacer. Pedir perdón, renunciar y la liberación es lo que vamos a hacer ahora. Puertas y renuncias